Vale, el ejemplo que quiero poner al leer la carta o al prestarle atención a un par de aspectos de la carta de Pedro Sánchez no tiene tanto que ver con que aquí vayamos a hacer un análisis de las dinámicas de dominación capitalista ni nada, sino con el hecho de que se haya dado y de que se esté dando una discusión muy, vamos, muy, muy amplia, muy intensa entre personas vamos, entre las diversas interpretaciones que hay sobre esta carta, gente que dice que esta carta lo que es que el presidente está cansado porque le han atacado mucho, gente que dice que es una manipulación política muy clara y las distintas interpretaciones tienen que ver, en este caso, con algo que es un texto, que es un discurso, vamos a decirlo así, y que se puede entender que está más o menos ideologizado. Es decir, este discurso tiene intereses, este discurso obedece a algún tipo de interés. Podemos tomar este discurso como algo verdadero y neutro. Bueno, verdadero y neutro en cuestiones de política ya es muy difícil que lo hagamos y es algo también a tener en cuenta. Sobre todo si recuperamos lo que os comenté hace unos minutos a la hora de intentar profundizar en la idea de ideología, es decir, en la idea de que haya ideas que no solo nos hagan entender mejor el mundo, sino que también nos hacen entender el mundo de una manera orientada, de una manera parcial, no solo de peor a mejor, como si existiese solo el desconocimiento y luego el conocimiento y uno fuese como con una flecha solo para arriba de menos a más, sino que los intereses, los conflictos están mezclados y en pocos sitios se ven tan mezclados los intereses y los conflictos como en la vida política, donde hay grupos enfrentados eh, que se disputan, vamos a decirlo así, la verdad a través de un discurso, de un relato que podemos entender que es más o menos ideológico y que beneficia más a unos que a otros. Por decirlo así, si lo comparamos con las ciencias, sobre todo pues, ciencia, con matemáticas o con la física, es un poquito más difícil tener intereses sobre los tres lados de un triángulo que tener intereses sobre si se aprueba una ley del aborto o no. Y los motivos son más o menos claros, ¿no? Pero precisamente me parece importante poner esto encima de la mesa para que distingamos lo que sería una verdad, pues por ejemplo, matemática, que en principio, por decirlo así, no conviene a nadie o es más difícil que convenga a alguien, se podría hablar mucho de esto, pero vamos a plantarlo ahí, como decía hace un momento, que es más fácil que sea interesada una disputa sobre la verdad, si es que existe algún tipo de verdad en estos conflictos sobre, pues eso, el aborto, la eutanasia, etcétera, sobre conflictos políticos, éticos, morales, que sobre figuras geométricas, cuya relación con los conflictos éticos, políticos, morales es mucho más débil. Eh, vale. Entonces, mi objetivo con esto es simplemente utilizar este clima que existe con respecto a esta carta para aprovechar y hacer algunas observaciones, aunque esté más lejos de la materia, así que si hay alguien, en caso de que haya alguien viendo esto, que ya es bastante, si su interés principal es aprovechar algo de estos vídeos para los exámenes, pues probablemente esto ya no le sirva mucho, así que puede marcharse ya, sin problema. Eh, vale, ¿qué me parece interesante comentar aquí, por ejemplo? Eh, mm, en esta carta, que os animo a buscarla, si ponéis carta Pedro Sánchez PDF ya os sale, lo que me gustaría es que intentaseis prestar atención a este discurso para ver qué elementos ideológicos tiene o no. Si veis elementos ideológicos, si sabéis cuáles son, es decir, qué es interesado en este discurso y qué no, independientemente de lo que encontréis como interesado o como no interesado en este discurso, que tengáis en cuenta también el discurso que otras personas han hecho sobre este discurso, es decir, lo que otras personas han dicho sobre él y plantearos si eso es ideológico o no también. Es decir, si es interesado o por darle un poco la vuelta, cómo de interesado es. Porque como veremos en cuestiones como las que os acabo de decir, políticas, morales, etcétera, no es imposible no estar en un lugar mínimamente interesado. Sería un debate distinto el intentar saber si uno puede estar más o menos interesado, si hay grados de interés y grados, digamos, de deformación que pueda haber con respecto a la interpretación de estos textos en función de la visión del mundo que uno o una tenga, pero vamos, como veréis,
iba a decir, como veréis, no se puede no estar ideologizado. Eso sí que os lo digo a nivel personal, es mi postura, pero en el caso del marxismo, por ejemplo, sí se creía, digamos, que la ideología era o sea, que el concepto de falsa conciencia implica que hay una conciencia que es falsa y que hay otra que es verdadera, y digamos que en el marxismo sí se defiende una dicotomía mayor en la que la parte económica es más la interpretación económica de la realidad y la interpretación con respecto al trabajo de la realidad es más, vamos a decirlo así, real que las interpretaciones que acabamos de ver, metafísicas, religiosas, políticas, incluso jurídicas, filosóficas. Es decir, que el marxismo va a entender que todas estas últimas que os acabo de comentar y que se corresponden con algunas de las formas de alienación van a ser más falsas o directamente van a ser falsas con respecto al discurso, digamos, más basado en la economía y basado en el trabajo. Entonces, esto sí que quiero que lo tengáis claro porque es importante de cara a responder bien preguntas de mi examen o de selectivo que tengáis claro que sí hay una diferenciación mayor entre lo que es y no es ideológico en el marxismo, cuando este mismo marxismo y cuando Marx y Engels hablan de ideología para referirse a las ideas falsas que la clase dominante influye no vale como verbo, ¿sí? Infunde, provoca en la clase dominada. Como podéis ver, también aquí hay una dicotomía muy fuerte entre lo que es la clase dominada y lo que es la clase dominante. ¿Sí? El capitalista, el burgués es la clase dominante, el proletario, el obrero es la clase dominada. Entonces, ahora al analizar el discurso de un político y en este caso un presidente del gobierno, estamos en una zona un poco puñetera desde un punto de vista marxista, como desde el marxismo se entiende que el Estado está atravesado por intereses capitalistas, se va a desconfiar de él. Entonces, digamos que una postura marxista o marxista anarquista que tiene mucho recelo del Estado, entendería que Pedro Sánchez, a pesar de que no sea literalmente un burgués empresario que posee una fábrica, podría tener con su discurso intereses de clase y utilizar esto para tener un mejor dominio de la población. También se puede entender que esto no es tanto un discurso unilateral en el que hay alguien, un presidente del gobierno, intentando dominar a toda la población, sino también intentando provocar ¿provocar qué? Produciendo un discurso para obligar a las personas a posicionarse en un lugar u otro. Es decir, para precisamente tensar la cuerda con respecto a saber de qué grupo forma parte alguien. Cómo identifica el nosotros del grupo al que alguien pertenece. En plan, yo voto al PSOE, o aunque no vote al PSOE, voto a la izquierda, o si yo voto a... Pues seguramente que muchos de vosotros estéis al tanto de las cuestiones que hay con respecto a la independencia catalana. Pues si yo soy un independentista catalán, entonces yo también estoy de parte de Pedro Sánchez porque prefiero que él sea presidente del gobierno a que gobiernen PP y Vox. En fin. Cuestiones también a tener en cuenta de cara a interpretar de dónde viene ese discurso, qué efectos puede producir, en qué lugar se encuentra uno, etc. Y también para intentar retratar la dificultad que tiene distinguir lo que es verdad de lo que no, distinguir lo que es ideología de lo que no es. Y vamos, este es mi objetivo, ser un poco más conscientes de lo que, de cómo la cuestión de la ideología sigue flotando hoy en día en nuestras sociedades. Pues no solo es algo de hace 150 años que dijo Marx, sino que tiene que ver con qué consideramos, al fin y al cabo, como un discurso interesado o no. Qué consideramos como unas palabras que en vez de retratar la verdad están siendo utilizadas para que alguien se aproveche. Y si nosotros estamos en el lugar en el que nos sentimos aprovechados, siendo aprovechados por alguien, por decirlo así, utilizados por alguien que intenta con su ideología convencernos de algo que le conviene a él o a ella, o al revés, si estamos de acuerdo con esa persona y no nos sentimos utilizados, sino afines, compenetrados, etcétera. También en ese caso no estaría de más que nos preguntásemos si nosotros nos sentimos como afines o compenetrados con ese discurso, ¿estamos aceptando igualmente un discurso ideológico con respecto a terceros? ¿Podemos entender o compartir que una tercera persona igualmente diga eso es ideológico y que nosotros digamos no es ideológico, es que es así, es que es la verdad?
eh, creyendo nosotros que el otro es el que está ideologizado. Esto es parte de la... es que esto, en fin, tiene que ver con cuestiones muy básicas de lo que son las ideas de uno, las convicciones de uno, lo que cree que es verdad y cómo cree que se equivoca el otro. Pues el otro puede ser más idiota, más bobo, o estar más ideologizado, en plan, ay, cómo te comieron la cabeza los medios, o te la comió Pedro Sánchez, o te la comió Feijóo, o lo que sea. En fin,